Muy bien amigos, comencemos nuestra conferencia de prensa esta tarde. Es un placer tenerlos aquí con nosotros, tanto a los medios internos como a los externos, y a quienes desean hacerle preguntas al presidente electo para el nuevo mandato. Repasaremos brevemente lo sucedido hoy y luego tendremos preguntas al respecto. Si tienen alguna, pueden dirigirla a mí. Para entonces, nuestro presidente electo para el nuevo mandato estará aquí con nosotros. Esperamos que puedan hacerle preguntas. El pastor Ayrton Keller. Bueno, hoy comenzamos con un hermoso devocional del pastor John Bradshaw, quien nos presentó una vez más nuestra certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Si han estado cubriendo eventos relacionados con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sabrán que realmente priorizamos la Biblia como nuestra fuente principal de revelación de Dios. Luego, el pastor Ted Wilson se dirigió a los delegados sobre las inconsistencias entre la declaración votada en AdCom en 2015, que leyó desde la sala ayer, y lo que estaba en el sitio web. Y nos dimos cuenta, después de 10 años, que la declaración que estaba en el sitio web es una versión anterior, no la versión finada, la versión final votada por AdCom. Así que eso fue corregido esta mañana. Les digo que fue un comienzo muy emocionante del día para las comunicaciones. Luego tuvimos una moción para revisar la votación de la agenda que fue considerada y que también fue considerada hoy y votada en contra. Después de eso, se presentó el informe del secretario y tenían muchos datos para considerar. Dos de los puntos, los hechos que quiero traer a su atención en esta conferencia de prensa, es una cifra interesante que hasta donde puedo recordar no hemos presentado muy ampliamente, y es que se necesitan 12 adventistas en promedio para llegar a un nuevo adventista a través del bautismo, que es una estadística interesante. El doctor David Trim luego viajó por diferentes partes del mundo para ver cuántos adventistas se necesitan para traer a una nueva persona a la fe. Otra característica interesante es el alto crecimiento en el bautismo de nuevas congregaciones, especialmente en los últimos 2 años. Sin embargo, la advertencia constante es que desde 1965, 40 millones de personas se convirtieron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El 43% de ellas ha abandonado la iglesia desde entonces. Y esto siempre es una seria advertencia para nuestras congregaciones adventistas en todo el mundo. Recibimos el informe de tesorería, que presentó un sólido crecimiento, especialmente en ofrendas, aunque con patrones de comportamiento irregulares. Eso significa que el gráfico no parece consistente de un año a otro. A veces sube y baja, y luego sigue fluctuando. Nuestro tesorero, el pastor Paul Douglas, también abordó este tema. También recibimos el emocionante informe del comité de nombramientos, que presentó al pastor Ayrton Keller como candidato a presidente de la Conferencia General de 2025 al 2030. El nombre fue presentado y votado. Ahora, es nuestro presidente electo para la Conferencia General. Este es un breve resumen de lo sucedido hoy. Si tienen alguna pregunta al respecto, con gusto les responderé. De lo contrario, esperaremos a que llegue el pastor Keller. Tenía un par de compromisos antes de reunirse con nosotros y debería estar aquí en unos minutos. Así que si tienen alguna pregunta, como siempre, por favor acérquense al micrófono, preséntese, indiquen a qué medio de comunicación representan y luego siéntense libres de hacer su pregunta. ¿Alguna pregunta sobre las deliberaciones del día? ¿Sí? Si no, está bien, podemos esperar juntos y pronto estará aquí. Bien, tengo una pregunta. Hablaré en portugués, si no les molesta. Soy Gianni, ANN de la Conferencia General. Hoy vimos una gran diferencia en las votaciones. Vimos una disparidad en la votación del presidente en números mayoritariamente positivos. De ahí la elección.
¿Es normal eso en una sesión de la conferencia general? Esa es una buena pregunta. Necesitamos analizarlo con detenimiento para ver si se ha repetido a lo largo de los años, pero según mi experiencia sí, una vez que el comité de nombramientos presenta un nombre que llega a la votación, generalmente los delegados confían mucho en que el Espíritu Santo guió ese proceso y por lo tanto la mayoría vota a favor. Esto es según mi experiencia de votaciones desde el piso, recordando que no hay discusiones sobre nombres. Si hay algún comentario, pueden hacerlo presidente del comité de nombramientos. Hoy no se ha dado ninguno y el comité puede votar a favor o en contra. Si votan en contra, vuelven a la mesa de discusión y al comité de nombramientos y mencionan otro nombre. Pero por lo general se presenta el nombre y los delegados votan y suele haber una disparidad entre ambos. Por favor, nombre de la organización. John Dinsey de 3ABN. Tengo una pregunta. Por curiosidad, ¿cuántos nombres consideró el comité de nombramientos? No es necesario mencionar nombres para saber quiénes fueron, pero una idea para que la gente se haga una idea de lo que tuvieron que afrontar. No tengo acceso a esa información, pero si la averiguan, avísenme, por favor. Sí, por favor. Mark Meeting de Hope Channel Polonia. Sam, eres de Brasil. ¿Has colaborado antes con el pastor Ayrton Koller? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Podrías contarnos algo de tus recuerdos? Es una excelente pregunta. De todas las cosas para las que estaba preparado, esta no era una de ellas. Bueno, nunca trabajé en Brasil. Toda mi experiencia ministerial fue en Europa. Pero sí tuve una experiencia con el pastor Koller. Mientras estuve en Brasil, he estado trabajando muy de cerca con él en la conferencia general. Soy el secretario del Comité de Iniciativas Digitales y él preside ese comité. Así que hemos estado interactuando mucho en esa capacidad y una de las cosas que me entusiasma es que muy pocas personas pueden hablar con mucho conocimiento sobre tecnologías digitales. Considero que él es uno de esos líderes que comprende la comunicación a fondo, especialmente la comunicación digital. Eso es emocionante porque permite profundizar y diseñar mejores estrategias. Lo he disfrutado mucho. Esa es mi experiencia trabajando en estrecha colaboración con él. Por favor. Jóvenes de la conferencia general. La pregunta no se trata necesariamente de lo que sucedió hoy, sino de lo que sucederá mañana. Mañana está programado que el secretario presente el sermón para el culto divino. Dado que el secretario ahora es el presidente y la próxima semana, el próximo sábado, el presidente electo será Ayrton Koller, ¿hay alguna novedad sobre un orador diferente para esa hora mañana o aún no tienes esa información al respecto? No hay cambios en los planes, predicará mañana como estaba previsto y estoy seguro de que preparará otro sermón para la próxima semana. Bien. Para el sermón de mañana estábamos analizando las diapositivas y la dirección general del sermón que preparó. Y si continúa con el mismo sermón, que es probable que sea un sermón muy inspirador. Lo espero con muchas ganas. ¿Otras preguntas? Me dijeron que acaban de orar en la reunión anterior. Adventist Review tiene prioridad en entrevistar al presidente. Acaban de terminar esa entrevista y ya viene en camino. Sí, por favor. Bjorn Carman, Adventist Today. ¿Cuándo es probable que tengamos noticias de Ted Wilson? No estoy seguro, pero nos han dicho desde la sala que probablemente vendrá esta noche o que estaremos allí. Gracias. Bien, Andy Roman de Advent Messenger. Es notable que el documento de 2015, que había atraído tanta atención, haya sobrevivido a una pandemia mundial. Quizás a 3 sesiones de la conferencia general. Y sin embargo, anoche fue modificado. ¿Fue un descuido? ¿O podemos llamarlo el milagro de Mississippi?
Es una gran pregunta. Bueno, la gente lo entiende cuando lo entiende y justo antes y a nosotros nos llevó un tiempo entenderlo. Aunque este documento ha sido el centro de atención por un tiempo, la discrepancia surgió cuando el pastor Wilson leyó la acción votada en ATCOM y entonces nos dimos cuenta de que esto era diferente a lo que estaba en el sitio web. Y esta mañana, cuando revisamos los documentos de la Secretaría, las actas oficiales votadas de la Secretaría, nos dimos cuenta de que la versión que habíamos recibido en comunicación para actualizar el sitio web era la versión antes de que pasara a ATCOM. Se realizaron cambios durante la ATCOM y la votación final se basó en el documento que el pastor Wilson leyó anoche. Por lo tanto, hoy hemos iniciado una auditoría completa de todas nuestras declaraciones. En cuanto termine la sesión de la conferencia general, revisaremos. Daniel Voganov, nuestro subdirector de comunicaciones, él compilará la lista de todos los documentos y luego recibiremos de la Secretaría las acciones votadas tal como se encuentran en sus archivos oficiales y las compararemos carácter por carácter para garantizar su precisión. Esta transición al mundo digital significa que la verdad reside en línea, no en archivos. Sin embargo, puede haber discrepancias y lo vimos hoy. No hay excusa para esto. Esto nunca debería haber sucedido y haremos todo lo posible para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Gracias, me llamo Stanton Witherspoon, trabajo en Spectrum. Solo quiero apoyar al Ministerio Juvenil. Pensé que esta oportunidad era perfecta. Estaba mirando el programa y no vi nada sobre el desfile de las naciones y me preguntaba si sería un cambio de nombre o si se haría realidad. Es mi primera vez en la conferencia general y estoy emocionado y lo espero con ansias. Sí se hará, será el próximo sábado por la tarde. El próximo sábado por la tarde será el desfile de las naciones y espero que sea uno de esos eventos que recuerdes por mucho tiempo. ¿Habrá un cambio de nombre? No estoy seguro, puede que haya un cambio de nombre, no sé por qué lo cambiaría, pero es Misión en Movimiento. Misión en Movimiento, así que sí, hay un cambio de nombre. En la planificación todavía lo llamamos internamente Desfile de las Naciones, pero cuando se incorporó al programa podría ser un nuevo nombre. Nunca se puede limitar la creatividad de quienes nombran los programas. Sí, creo que hay un largo camino entre allá y aquí. Sobre todo porque solo hay un pasillo. Como pastor, mi esposa solía decir, la distancia más grande del mundo es entre la puerta de la iglesia y el aparcamiento. Ella daba fe de ello. Philip Hope Channel Polonia, Comité de Nombramientos. ¿Cuáles son los próximos pasos y cuándo los podemos esperar? Gracias por la pregunta. Tras presentar su primer informe, el Comité de Nombramientos reanudará su trabajo el domingo por la mañana. El siguiente paso será el presidente ya ha sido elegido. Así que el pastor Kohler se unirá al comité de nombramientos para deliberar sobre el secretario y el tesorero. A veces presentan los nombres por separado, a veces los presentan juntos, nunca se sabe. A continuación se presentarán los vicepresidentes, luego los vicepresidentes generales y luego los demás oficiales, incluyendo a los vicepresidentes, que serán los presidentes de las divisiones. Así que tenemos a los vicepresidentes generales, creo que son 6 o 7, sirven en la conferencia general a nivel mundial. Y luego están los vicepresidentes, que sirven como líderes de cada división. Los presidentes de cada una de nuestras 13 divisiones mundiales. Después están los directores de departamento, los asociados y finalmente los de auditoría de la conferencia general. Estoy generalizando, pero esa es la lista. Y tan pronto como terminan un bloque de nombres, lo presentan al público como informe, interrumpen lo que está sucediendo y luego presentan el informe. Se realiza una nominación cuando el presidente presenta ese nombre al grupo en la sala y luego pueden votar sobre esos nombres.
Podríamos tener 3 o muchos nombres, todos incluidos en el mismo informe. Depende del presidente y el vicepresidente y de cómo avance la sala. Estos son los próximos pasos del comité de nombramientos. Gracias. Hola, María Truman de la Sala de Prensa Adventista. Dado que se trata del presidente de una iglesia global, me preguntaba cuáles son los procedimientos de seguridad que deben implementarse para un presidente de una iglesia global, así como para él y su familia. Excelente pregunta. Durante el tiempo que estamos aquí se están implementando algunos protocolos. Normalmente contamos con personal de seguridad que estará con él. Se mantendrá cerca por si hay algún altercado o algo sucede. Después de eso, no realmente. Una, una vez que regrese a su casa en Maryland, todo seguirá con normalidad y no habrá seguridad especial en ningún otro lugar. A menos que, por supuesto, viaje a otro lugar. Existe protocolo de seguridad donde quiera que viaje. A veces los gobiernos locales los ofrecen. A veces la iglesia ofrece conductores especiales aquí y allá. Pero en general se necesita muy poca seguridad. Gracias a Dios por eso. Él es un guía maestro, así que sí, por favor. Sí, en nuestra última sesión, la 61ª sesión de la Conferencia General que celebramos aquí, se ofreció un almuerzo ecuménico para varios líderes de diferentes iglesias y denominaciones. ¿Podría confirmar si en esta sesión se ofrecerá otro almuerzo ecuménico y si asistirá el pastor Keller? No estoy seguro de que haya un plan para esta sesión, pero es costumbre invitar a líderes de otras denominaciones, periodistas de todas las religiones y de diferentes medios de comunicación a visitarnos en la sesión de la conferencia general. Esto ha sido así durante muchos años y sucedió en el anterior y podría suceder en esta. No estaba al tanto de esos planes, pero es muy posible que lo volvamos a tener. Tenemos una relación sana con otras denominaciones. La palabra ecuménico en el adventismo provoca todo tipo de reacciones alérgicas y siempre existe el temor de comprometer nuestros valores si nos acercamos a líderes de otras religiones. Como pastor de una iglesia local, para mí en Londres, era fundamental estacionarme tanto con otros cristianos como con otras religiones. Los adventistas no cederemos en nuestros valores y creencias por el bien de la unidad. Necesitamos tener un nivel de seguridad en nuestra fe que nos permita interactuar con los demás. Si su fe es tan frágil que cualquier interacción con otros líderes puede comprometer sus valores, reconsidere sus valores. Quizás no sean lo suficientemente sólidos. Debemos ser capaces de comunicarnos con otras religiones y colaborar en la medida de lo posible sin comprometer nuestras creencias y valores. Esto está bien establecido en la historia adventista, desde nuestros pioneros hasta hoy. Sé que existe el temor de que algún día podamos comprometer nuestros valores y creencias y unirnos a movimientos ecuménicos y demás. No creo que haya ninguna posibilidad de que eso suceda, precisamente porque nuestra fe no permite ese nivel de compromiso, pero necesitamos tener una fe lo suficientemente fuerte como para interactuar con otros y servir con otros donde sea necesario, donde sea posible, donde sea necesario. Entonces, si tenemos esa reunión, no me sorprendería. De hecho, me encantaría que otros líderes vinieran y vieran lo que hacemos para que nos respeten. Hay muchas partes del mundo donde los adventistas todavía son considerados una secta y la gente no está segura de lo que hacemos. Hay algunas partes del mundo que conocí donde creen que hacemos sacrificios en nuestros templos y necesitamos disipar eso al tener interacciones con las personas y haciéndoles saber quiénes somos realmente de manera transparente y sin cambiar nuestros valores, sin cambiar lo que creemos. Esto es muy importante. Me han informado que ahora está en una habitación cerrada en una reunión. Por favor. Micrófono, por favor. Matt Wester, Universidad de Walla Walla.
40 minutos antes de que el comité de nombramientos presentara su nombre, salió un informe en los medios externos nombrando al pastor Keller. ¿Existe algún proceso para coordinar que el comité de nombramientos permanezca en espera hasta que se anuncie el nombre en la asamblea? ¿Y existen procedimientos para que los miembros del comité de nombramientos no tengan contacto con personas externas durante el proceso? Es una excelente pregunta. Entonces, si hay muchos pastores laicos y otros miembros del comité de nombramientos, los comités de nombramientos son como gatos, no se los puede escuchar. Por lo tanto, no tienen sus teléfonos dentro del comité de nombramientos una vez que salen. Siempre intentamos presentar el informe lo más cerca posible de su ingreso a la asamblea, especialmente en la nominación de un presidente. Así que no sorprende que hubiera comunicación entre los miembros del comité de nombramientos, quienes sabían, por supuesto, lo que se iba a presentar en la sala y el hecho de que esa información se filtrara. Repito, una nominación solo ocurre no cuando salen de la sala, sino cuando el presidente o el secretario del comité la anuncia en la sala. Cualquier cosa que ocurra antes de ese momento no es una nominación. Después sí. Se nomina oficialmente y se somete a votación, que es muy breve. Ahora, es prerrogativa de cualquier canal publicar lo que considere veraz y necesario para su audiencia. Pero ese es el procedimiento, esa es la realidad del procedimiento. Nadie es elegido hasta que se realiza la votación y se ve en la pantalla. Y en ese momento el presidente declara aprobada la moción y a partir de ese momento es elegido. La nominación ocurre cuando el secretario la anuncia. Hola, Sam Gervin de Spectrum. Parece que hay entre 400 y 500 delegados que no están votando constantemente y nos preguntamos si no pudieron entrar a Estados Unidos o si simplemente no están en el edificio o qué está pasando con esos delegados. No he recibido de la Secretaría la cantidad de los que se han registrado. Considerando el número total de delegados, sabemos que tenemos 2.809 delegados, pero no he recibido la cantidad completa de los que se registraron y por lo tanto están aquí. Recibimos un informe de que alcanzamos más del quórum, que es un tercio, pero desconozco esa cifra. Lo averiguaré y les contaré. Pero eso es bastante típico de una sesión de la conferencia general. No he visto ninguna excepción. Buenas tardes, Alba James Johnson de la revista Spectrum. A continuación, ¿qué hay de los no delegados? ¿Qué porcentaje de asistencia observan este año? ¿Cómo se compara con otros años de asistencia, con las prohibiciones de viaje y todo lo demás? ¿Afecta esto la asistencia? Lo averiguaremos mañana porque el día para saber cómo va el viaje, la mayoría planea estar aquí el primer o segundo sábado y notamos que la sala de exposiciones está bastante llena. Miren donde miren, está bastante llena, así que quizás sea más de lo habitual para el primer viernes, pero mañana sabremos cómo resulta. Sí. Muy bien. Viti ha anunciado la llegada del pastor Keller. Siéntense libres de hacer sus preguntas. Contemos con la mayor representación posible de entidades y organizaciones, así que planeamos tener una pregunta por organización al principio y cuando terminemos tendremos algunas más. Pastor Keller, bienvenido a nuestra conferencia de prensa. Gracias por acompañarnos, lo estábamos esperando con ansias. Estoy seguro de que se han producido con muchas conversaciones y entrevistas con Adventist Review. Aquí están las prensas internas y externas que han estado cubriendo el evento. Tenemos alrededor de 450 personas suscritas para cubrir el evento.
desde una perspectiva de comunicación interna y externa y tienen algunas preguntas para usted. Al acercarse al micrófono, por favor, preséntese, indique su nombre y la organización a la que representa. Hola, Daiane Fagundes de Hope Channel Brasil. Este es un momento importante para Brasil y Sudamérica. Y por supuesto, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué puede decirle a la gente de Brasil y Sudamérica en este momento? Bueno, mi agradecimiento es para ellos. Pasé 30 años trabajando en Brasil, en diferentes zonas del sur, centro y noreste, y aprendí mucho de ellos. Son mi gente, pero ahora no son solo las personas que llevo en mi corazón. Sirvo a la familia mundial. Tengo muchos amigos y hermanos en todo el mundo, pero fueron mis maestros y les estoy muy agradecidos a todos ellos. Espero poder honrar el nombre de este país sirviendo a la iglesia desde esta posición. Sam Gervin de la revista Spectrum. ¿Cómo planean interactuar con la amplia diversidad de perspectivas en la Iglesia Mundial? ¿Planean incluir las opiniones de quienes apoyan temas como la ordenación de mujeres o las diferentes perspectivas sobre la sexualidad humana? ¿Cómo planean abordar estos temas? Comenzando, solo tengo dos respuestas. Primero, estaré abierto a hablar con todos, pero seré fiel a la Biblia. Todas esas conversaciones estarán relacionadas con nuestro mensaje, nuestra identidad y nuestra confianza en la palabra de Dios. Estaré abierto a hablar con todos aquellos que estén dispuestos a alinear sus vidas con la Biblia. Estoy abierto a hablar con todos ellos. La iglesia es de todos. Entiendo que somos diversos, representamos culturas, idiomas, géneros y muchas otras cosas. Y creo que debo ser el líder de todos ellos, no solo de una parte de la iglesia, sino de toda la iglesia. Pero como líder de la iglesia de Dios, debo ser fiel a su revelación. Y me gustaría guiar mi liderazgo con base en la Biblia y siempre abierto al diálogo. Buen día, soy Pundu de los jóvenes de la Asociación General. Como guía mayor y exdirector de jóvenes, el Departamento de Jóvenes de la Asociación General está interesado en saber cuál es su visión para los jóvenes de la iglesia. Antes que nada, permítame recordarles algo. San Luis es un lugar muy especial para mí. En 2005 fui director de jóvenes de la División Sudamericana y en ese entonces fui elegido director asociado de ministerios juveniles en la Conferencia General, pero no pude asistir. Esto significa que tengo una buena conexión con este departamento. Me gustaría dar voz a los jóvenes, me gustaría escuchar sus opiniones y dialogar con ellos. Son valiosos. Donde tenemos jóvenes, tenemos dinamismo, creatividad, enfoque y compromiso. Y nuestra iglesia necesita esta energía de los jóvenes. Y me gusta estar muy cerca de este grupo. Samuel Gil de la Unión Española. ¿Cuál es su mayor prioridad y cuál es su mayor temor? Bueno, como pueden imaginar, no tuve tiempo de organizar todas mis ideas y responder a todo de manera integral. Pero sí puedo mencionar al menos dos cosas, mis dos prioridades: unidad y misión. Dos cosas: si tenemos unidad, seremos más fuertes en la misión. Si tenemos unidad, nuestra identidad será sólida. Si tenemos unidad, el Espíritu Santo vendrá y morará entre nosotros. Creo que la unidad es una de las mayores necesidades que tenemos como iglesia. No estoy menospreciando la palabra del Señor, la Biblia, el espíritu de profecía, pero creo que la unidad puede ayudarnos a integrar todas las necesidades y desafíos que tenemos y la misión. Si me conoces
y conoces todos estos años trabajando en el Sudamérica, en la conferencia general, siempre me enfoqué en la misión porque creo que este es el llamado del Señor a esta iglesia. Y quisiera enfatizarlo. Creo que como iglesia necesitamos tener una agenda positiva, y esa agenda positiva es la misión de la iglesia, la integración, estar enfocados y trabajar juntos para cumplir la misión que el Señor nos confió. Gracias. La otra pregunta, su mayor temor. La segunda parte de la pregunta. Debo confesar que no tuve tiempo para pensar en los temores. Cuando me presentaron a los delegados, les mencioné que aceptaba esta nominación confiando en el Señor. No pensaba en la próxima semana, ni en el próximo mes, ni en el próximo año. Afrontaré cada día confiando en que el Señor guiará todo. Por supuesto, vendrán desafíos, problemas que no sé cómo afrontar, cómo lidiar con ellos, pero con oración, guía bíblica y el consejo de personas consagradas, los enfrentaré todos. No puedo compartir ningún miedo que tenga ahora. Tengo muchos, pero quizás no tenga uno específico que pueda compartir con ustedes. Rafael Nagra de Global Newsroom. Si pudieras hacer lo que quisieras sin tener límites, ¿qué harías? ¿Cuál es tu sueño? Si pudieras, si no tuvieras límites, si tuvieras todos los recursos, ¿qué harías? Tengo un sueño en mi corazón. No es un sueño presidencial ni de secretariado, es mi sueño personal porque dediqué mi vida a esto. Mi vida es totalmente comprometida con la misión de la iglesia. Si tuviera dinero y poder y todas las posibilidades sin limitación, me gustaría enviar gente a compartir el evangelio a todos los rincones de este mundo para anunciar la segunda venida de Jesús y ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Esa sería mi prioridad. Hola, mi nombre es Adriana Parentesco. Estoy trabajando en la Universidad Adventista en Rumanía y pertenezco a la Unión Rumana. Mi pregunta es, ¿cuál es su visión para la educación y cuáles son sus expectativas? Sabes, me gusta resumir las cosas y muchos de mis colegas generalmente bromean conmigo diciendo que siempre tienes 2 o 3 cosas que decir. Es la mejor manera de intentar simplificar y ser directo. Cuando pienso en educación, pienso en 2 o 3 cosas. En primer lugar, la excelencia. Nuestra educación debe ser la mejor en el ámbito académico. No estamos llamados solo a ser espirituales ni a centrarnos únicamente en la misión. Estamos llamados a ser excelentes. El mundo debe mirarnos y decirnos, wow, esas personas son muy especiales. En segundo lugar, pienso en nuestra identidad. Necesitamos una educación adventista, más adventista, porque la bendición del Señor recae sobre una institución guiada por la palabra de Dios. Creo que la identidad en nuestras instituciones es vital. Y el tercero, el compromiso con la misión. Creo que nuestras universidades tienen muchos jóvenes, gente brillante y valiente, y necesitamos usar esos dones para la misión de la iglesia. Gracias. César Martínez, Interamerican Division. Quiero preguntarle en español, ¿puedo? No hay problema, sí vamos. ¿Cuál es su visión, pastor, para la comunicación y los medios que se conviertan en una herramienta poderosa en las manos de Dios para cumplir la misión de la Iglesia Adventista en esta generación? Bueno, ¿podemos hablar en español o hay algún problema para ustedes? Hablemos en español, si hay algunos que van a preferir, no es mi idioma, pero intento hablarlo también, ¿no? You can answer in English, there's no problem. The question was, what is your vision for using communication as tools to finish the mission? Bueno, voy a hablar en español porque empezamos así, ¿está bien? Yo veo comunicación como una de las áreas más estratégicas de la iglesia. ¿Quieres traducirlo? Sí.
We see communication as one of the most strategic areas of the church. Através da comunicação podemos alcançar as pessoas onde estão, Through communication, we can reach people where they are. hablar idioma que eles compreendem e lhes atrai. We can speak a language that they understand and that is attractive to them. We can modernize the message and the approach that we have. Podemos modernizar Podemos modernizar a mensagem e o approach de ella para alcançar os corações de acordo a suas necessidades. We can modernize the approach to reach their hearts based on their needs. Podemos fortalecer a unidade interna da igreja e o alcance externo da missão. We can strengthen the unity of the church and extend the mission as far as Eu possible. vejo comunicação como uma das ferramentas mais importantes e estratégicas. I see communication as one of the most important and strategic strategies. E se tu vês os anos que trabalhei em Sudamérica, a inversão que tivemos em comunicação te mostra que não é só uma ideia, esse é conceito que para mim é realidade. And if you look at the time that I led in South America, you will see a track record of showing that this is a priority for the church. Muchas gracias. Thank you. André Canciro de Celota Magazine. ¿Podemos hablar en portugués? Debería. No, tal vez puedes hablar en inglés. Entonces, primero que todo, felicitaciones. En toda esta sesión de la Conferencia General tuvimos nuevas uniones misiones formadas con propósitos evangélicos, tales como las uniones misiones de Nicaragua, Costa Rica, y usted mismo también presidió una división que tiene 4 uniones conferencias y 12 uniones misiones, ninguna de las cuales ha ascendido al estado de conferencia por mucho tiempo. ¿Cómo planea fomentar la autonomía local en la Iglesia mundial y cómo apoyará a las muchas uniones misiones que luchan por convertirse en uniones conferencias? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, usted mencionó Sudamérica. Ellos realmente, diré ellos porque ya no estoy allí, tienen 4 uniones conferencias y todas las demás son uniones misiones, porque durante el tiempo que estuve allí, nuestra estrategia era, cuando la unión comenzara a crecer, teníamos 2 decisiones que tomar. La primera es transformar esa unión de una misión a un estado de conferencia. O segundo lugar, podemos dividir esa unión y crear 2 para estar más cerca de la gente y atender mejor sus necesidades. Esa fue nuestra estrategia en ese momento. En lugar de simplemente transformar el estatus de las uniones, creamos algunas nuevas para potenciar la obra de la iglesia en esas regiones. No puedo hablar de todas las uniones del mundo, no tengo contacto cercano con ellas, pero creo que la mejor manera de darles autonomía es darles voz. Cuando las escuchamos, entendemos sus necesidades. Si son de misión o conferencia, no buscamos poder, buscamos la mejor manera de avanzar y cumplir la misión que el Señor nos confió. Me gustaría darles voz, me gustaría estar abierto a escuchar sus necesidades y a trabajar con ellas. Si necesitan cambiar su estatus, evaluémoslo y estaré abierto a hacerlo, a trabajar en eso. Si creen que lo mejor para ellos es trabajar de otra manera, cada caso, cada situación es diferente. Y repito, me gustaría escuchar para evaluar caso por caso y entender qué puede ser lo mejor para cada situación. Gracias. Bjorn Karman, Adventist Today. Felicitaciones, Pastor Keller. Muchas gracias. Este es un momento histórico y me encanta que sea tan abierto. Está decidido a hablar con todos. Quiere modernizarse. Quiere mejorar la comunicación. ¿En qué se diferenciará su administración de la anterior? Específicamente en cuanto a la apertura, a no cerrar la conversación, a tener una conversación abierta con diferentes partes y también en cuanto a la modernización, por ejemplo, podemos dejar de lado la distribución de libros y optar por algo más eficiente, mejor para el medio ambiente y más acorde con los métodos de comunicación modernos. ¿En qué se diferenciará su liderazgo? Bien, gracias por su pregunta. Es una pregunta muy inteligente. Me gustaría evitar este tipo de comparación. Trabajé con el pastor Wilson durante más de 4 años. Es alguien en quien confío. Lo admiro por su carácter. No sé cuántas palabras puedo usar para describirlo. No me interesa ahora decir qué sería diferente de él. Tengo mi estilo, él tiene el suyo. Con el paso del tiempo se ve la diferencia entre nosotros. Tenemos la misma confianza en el Señor, en la Biblia,
en el espíritu de profecía. No cambiará, pero soy más joven que él. Me gusta usar la tecnología para la iglesia mucho más. Algunas de esas cosas quizás se reflejen en la rutina diaria de la iglesia. ¿Qué más se puede pedir además de esta comparación? Apertura y específicamente comunicación moderna, ¿cómo se vería diferente? La comunicación será algo en lo que verán que invertimos mucho. La tecnología y usar todos los recursos disponibles para enfocarnos en la misión. Y creo que podemos mejorar mucho. Soy parte de la administración y cuando digo que podemos mejorar, no digo nada en contra del liderazgo que se va, porque yo formé parte de él. Pero creo que de vez en cuando necesitamos reevaluar nuestra situación e invertir un poco más en áreas estratégicas. Y para mí, esta es una de ellas. La comunicación es estratégica. Necesitamos prestar atención y podemos hacer un poco más. Gracias, y pude ver que le agradeció sinceramente al pastor Wilson, así que pude ver eso. Gracias. Muchas gracias. David Neal, División Transeuropea. Pastor Keller, si pudiera imaginar cómo debería ser la iglesia dentro de 5 años, y estoy pensando en la iglesia local porque algunas de nuestras iglesias locales se enfrentan serios desafíos, ya sea por la diversidad teológica, la diversidad étnica o las luchas de poder. Si pudiera imaginar cómo debería ser la iglesia local para el 2030, ¿cuál sería? Primero, fiel al Señor. Segundo, una iglesia mucho más receptiva a quienes la visitan. Estamos perdiendo gente porque a veces no cuidamos a la gente. No atraemos a más gente nueva a la iglesia porque a veces nos centramos demasiado en nuestras diferencias, nuestras tradiciones y muchas otras cosas. Pero no estamos cuidando a la gente. Hacer discípulos es gente que cuida a la gente. Y creo que si invertimos un poco más en eso, será positivo. Me gustaría ver a la iglesia en 5 años mucho más receptiva. En tercer lugar, me gustaría ver a nuestras iglesias mucho más enfocadas en la misión. Estamos dedicando mucho tiempo a reuniones, a problemas internos, etc. Podríamos dedicar más tiempo a la misión. Recuerdo hace años, debido a eso, esas campañas de distribución de libros que alguien mencionó aquí. Visité una iglesia en el noreste de Brasil y uno de los ancianos se me acercó para hablarme de su iglesia local y me dijo: pastor, cuando comenzó a promover ese movimiento, no aceptamos, no estábamos de acuerdo con eso. Para nosotros era un movimiento para otras áreas del mundo, el país o Sudamérica, pero no para nosotros. Y por 3 años decidimos evitarlo, pero después decidimos intentar hacer algo. Quizás un sábado podríamos compartir libros. Me contó esta historia y después me dijo: aprendimos algo. Éramos una iglesia muy dividida. Y cuando empezamos a centrarnos en la misión, nuestra directiva empezó a ser diferente. ¿Y saben qué aprendí? Me dijo: la misión une a la gente. Gracias. Bien, detengamos la fila ahora. Si no está en la fila, por favor no se una. Tendremos esas preguntas y luego el pastor Keller deberá retirarse. Adelante. Neila Godoy, ANN. With your permission, I will ask in Portuguese so our Brazilian audience. Vamos falar em português, não há problema. Obrigada por falar em 3 idiomas com todos nós. Obrigado. O senhor sempre fala em manter a tradição, manter o equilíbrio entre tradição e tecnologia. Já falou sobre comunicação, já falou sobre tecnologia. Mas como manter a identidade bíblica sólida quando a gente abraça novas tecnologias, novas plataformas e novas linguagens para avançar o evangelho? Usted habla mucho de integración y las nuevas tecnologías, pero ¿cómo se mantiene la fidelidad a las escrituras y al evangelio al adoptar nuevas tecnologías y métodos modernos? Modern methods. Você mencionou que eu tenho falado frequentemente em manter o equilíbrio entre a tradição e a tecnologia. Na verdade, o meu foco não tem sido a tradição, porque eu acho que tradição é uma coisa muito humana e temporária. Meu foco sempre tem sido manter o equilíbrio entre a identidade adventista e a tecnologia. Só para clarificar. Mi enfoque no está entre la tradición y los métodos modernos de comunicación, sino en... ¿Cuáles son esas dos cosas?
La identidad de la iglesia La identidad de la iglesia y la comunicación, la innovación y la misión. A minha questão apenas é a seguinte: nós não precisamos mudar a mensagem, mas podemos ajustar a maneira como nós apresentamos a mensagem. Mi punto principal es que no tenemos que cambiar el mensaje, pero podemos cambiar la forma en que lo presentamos. E eu acredito que a comunicação pode nos ajudar a encontrar novos caminhos que se comuniquem com a realidade do mundo de hoje para apresentar a mesma mensagem que nós temos. Y creo que la comunicación puede encontrar nuevas maneras de presentar el mensaje que tenemos a una nueva audiencia. Eu não falo sobre uma nova mensagem de maneira alguma, No estoy hablando de otro mensaje en absoluto, mas eu falo em novos métodos que podem nos tornar mais eficientes para cumprir o que Deus colocou em nossas mãos. sino de nuevos métodos que pueden hacernos más eficientes para lograr lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Obrigada, parabéns. Obrigado a você. Daiane Facundes de Hope Channel Brasil. Bueno, tenemos una iglesia comunitaria muy fuerte en Brasil, muy involucrada en la misión. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus planes para la misión global? Si no les importa, ¿podrían darnos una declaración en portugués para nuestra audiencia? Statement in Portuguese to our audience. Bien, hablemos en portugués de nuevo. Bien. Okay. Você mencionou como a gente vai lidar com a missão global quando pensamos num país com a força adventista que o Brasil tem, correto? O meu sentimento eu apresentei no relatório de secretaria hoje pela manhã. Mi impresión se presentó en el informe del secretario esta mañana. This morning. E isso está ligado a um movimento missionário que nós temos chamado de Mission Refocus, Y está relacionado con un movimiento misionero llamado Reenfoque Misionero. onde nós pedimos que aqueles que são provedores de missão Pedimos a aquellos que proveen la misión, ajudem os que estão necessitados da missão. ayuden a quienes se necesitan en la misión. Eu tenho dito sempre que a nossa meta é ter missionários de todo lugar para todo lugar. Y nuestro objetivo es tener misioneros de todas partes para todas partes. Everywhere. A estrutura da igreja nunca foi feita para nos limitar, mas para favorecer o crescimento. La estructura de la iglesia nunca se creó para limitarnos, sino para favorecer el crecimiento. Por isso eu espero alcançar regiões do mundo, na visão de missão global, onde temos muitos desafios, exatamente com a ajuda daqueles que têm sido muito abençoados pelo Senhor em termos de crescimento. Así que espero llegar a las zonas más difíciles del mundo precisamente a través de quienes han sido bendecidos y tienen los recursos para ayudar. To help. E muitas vezes, Daiane, eu repeti para líderes da igreja no Brasil, nas Filipinas, na Coreia, Y muchas veces lo he repetido a los líderes de Brasil, Corea, México, Kenia, Filipinas. um dia eles foram território de missão global. Un día ellos fueron territorio de la misión global Mission. E alguém veio de um outro lugar para poder ajudá-lo. y alguien vino de otro lugar para ayudarlos. Muitos deles foram de sustento próprio. Muchos lo hicieron con sus propios recursos. Resources. Outros foram enviados por igrejas locais. Otros fueron enviados por iglesias locales Outros pela organização. y otros por la organización. Agora que esses países têm mais de 1 milhão de membros, Ahora que estos países tienen más de 1 millón de miembros, Verse. chegou o momento de eles pagarem a dívida que eles têm com o mundo. It's es hora de que paguen la deuda que tienen con el mundo. O que outros fizeram com eles, a gente espera que agora eles também façam por outros. Lo que otros han hecho por ellos, ahora esperamos que lo hagan por los demás. others. Hola, Pastor Kohler. Me alegra verte. Soy Ann Seixus, You again, we work together. de la División Sudamericana. American Division. Entonces, las mujeres son la mayoría de la iglesia ahora mismo. Trabajan y lideran en la iglesia. ¿Cómo ve este impacto y cómo planea aumentarlo? Valoro mucho la presencia femenina en la iglesia. Tenemos más mujeres que hombres en nuestra membresía y me gustaría brindarles más oportunidades para que formen parte del liderazgo de la iglesia y una mayor presencia en los comités. En muchas de nuestras iniciativas y actividades, creo que las mujeres tienen un sentido de las cosas, tienen habilidades especiales para el liderazgo y para muchas otras cosas. Y seremos muy bendecidos si les damos la oportunidad de participar más en todas estas áreas. No me refiero a la ordenación o no ordenación, porque sé que hay mucha atención en el ambiente. Este no es el tema por ahora. Hablamos de las mujeres y el rol que desempeñan en esta iglesia. Son especiales, son importantes y espero que más de ellas participen en el liderazgo y en todas las iniciativas de la All the iglesia. initiatives of the church. Thank you so much.
Pastor Pastor Keller. Keller, soy el pastor Moran de AWR y el Departamento de Comunicación de la Unión Misión de Indonesia Occidental. Mi pregunta es, dado que fue elegido presidente, ¿considerará en la era de la inteligencia artificial elegir a su personal o director de departamento más adelante entre la generación más joven? Porque según la opinión general, la generación anterior carece de conocimiento sobre tecnologías en este momento, por lo que consideramos elegir o apoyar a la generación más joven para ocupar su departamento o puesto de asociado en el futuro. Y considerando que venimos de la 13ª división, pero parece que de la división del sur de Asia, solo unos pocos en la DC. Pero ¿por qué pregunto eso? Porque la división del sur de Asia es un país tercermundista con una población mayoritariamente musulmana, budista y demás. ¿Qué harás para llegar a ellos específicamente, eligiendo a alguien en la conferencia general y la división? Gracias. Bueno, muchas gracias por todas tus preguntas. No tuve tiempo de pensar sobre todas ellas y me estás estimulando a pensar en ello. En primer lugar, creo que el buen liderazgo es un equilibrio entre las nuevas generaciones y las personas con experiencia. No voy a descuidar ni olvidar a las personas mayores solo para acercarme a los jóvenes. No trabajaré solo con personas mayores, entendiendo que tienen experiencia y que debo olvidarme de los jóvenes. Me gustaría estar cerca de ambos. Es natural. Deben entender que la conferencia general es un lugar donde generalmente trabajan personas con un poco más de experiencia porque provienen del estilo de vida tradicional de la iglesia. A veces podemos llamar a personas de primera línea, pero esa no es la forma habitual. Me gustaría combinar a la nueva generación de técnicos con personas mayores con su experiencia. Y creo que con ambos juntos podemos obtener lo mejor para ambos y también para la iglesia. Hablando del pueblo musulmán, esta no es una respuesta fácil, porque si tuviera la respuesta me gustaría resolverlo, o no podría. Permítanme encontrar la mejor manera. Podría resolver el problema desde la secretaría, ya que estamos a cargo de la misión avanzada y estamos buscando las mejores maneras. Es una búsqueda constante para nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la mejor estrategia? Oremos al Señor, pidamos guía y sabiduría para acercarnos a esas personas. Vemos que se abren puertas para esos grupos específicos en muchas partes del mundo y necesitamos estar listos para ir allí. Mi principal preocupación ahora es preparar a la gente para esos países. Algunos están cerrados, pero Dios puede cambiar las cosas al instante. Y si el Señor abre algunos de esos países, ¿a quién enviaremos? Mi idea es invertir en personas estratégicas en todo el mundo para mantenerlas listas para ir a alguno de esos países cuando estén abiertos. Para quienes ya están abiertos, buscamos especialmente nuevas generaciones de misioneros. Son más flexibles, pueden entender cómo lidiar con la cultura local y tal vez puedan ser eficaces para encontrar maneras de predicar a esas personas. Muchas gracias. Por favor, consideren a Indonesia como uno de los países musulmanes más grandes. Sí, muchas gracias. John García, División Interamericana. Pastor Ayrton Keller, eres pastor de pastores y estás liderando la iglesia mundial, pero también eres pastor de tu hogar. Y la pregunta que les hago es, ¿cómo concilian sus responsabilidades familiares y profesionales y cómo predican con el ejemplo? No es una pregunta fácil. Cuando se ocupa un puesto de liderazgo no es fácil encontrar el equilibrio. Tengo una esposa totalmente comprometida con el ministerio y me está ayudando a encontrar este equilibrio. A veces se encarga de cosas que me corresponden y me dice, ve y yo te respaldo. Otras veces me llama y me dice, te corresponde, ven aquí, ahora es tu turno. Y estoy tratando de encontrar el equilibrio. Soy una persona a la que le gusta estar presente con mi familia. Me gusta tenerlos cerca. Cuando viajo, siempre estoy en contacto con ellos.
Intento estar ausente, presente, lejos de ellos, viajando, gestionando otros asuntos, pero hablando con ellos, observando su participación en algo, enviándoles mensajes, ayudando a mi esposa a limpiar la casa, a cocinar, a reparar mi casa. Hago todo esto porque soy un ser humano. Necesito hacer todo esto como cualquier otra persona. Quizás un día me visites y me veas pintando la pared de mi casa, arreglando una tubería y todo eso. Intento hacer lo mejor que puedo para brindar el mejor ambiente a mi familia, tratando de encontrar este equilibrio. Mi prioridad es el trabajo que la iglesia me confió. Cuando comencé a salir con mi esposa, hablé con ella muchas veces y le dije, no estás saliendo con alguien, estás saliendo con un futuro pastor. Si te gustaría casarte conmigo y con el ministerio, estamos listos para seguir adelante. Pero si piensas que el ministerio es otra cosa, te estoy mirando, no funcionará. Necesito estar contigo, pero priorizando las necesidades del ministerio. Ella lo entendió, es mi compañera, hago lo mejor que puedo por ella, por mi familia, y ellos entienden que están conmigo apoyándome en el ministerio. Y mi hijo también es pastor, y reconozco que vino de mi esposa, porque ella era la que en nuestra familia siempre hablaba bien de la iglesia, del ministerio. Su padre está viajando porque está haciendo la obra del Señor. Tenemos un problema, todos lloramos, no dormimos por las noches porque enfrentamos un desafío, porque eso es lo mejor para la iglesia. Él se encarga de los asuntos de Dios. Y él era alguien que sembraba la semilla del amor por el ministerio, para el Señor y para la iglesia. Y si él es pastor, creo que de alguna manera encontramos un equilibrio para tener su motivación para él y un buen ejemplo para él, para que él sea seguido. Estas son solo algunas consideraciones que puedo darles. No soy la persona perfecta. Tengo muchos problemas, fracasos y errores, pero trato de encontrar el mejor equilibrio para ocuparme de ellos. Pero para dar lo mejor de mi vida a la iglesia, al Señor y al liderazgo. Ya puedo ver a mi esposa recordando ese momento donde dijiste pintar la casa, arreglar los problemas, y ella dirá, ¿ves? Deberías hacer lo mismo. Así que gracias por ese problema que has creado. ¿Necesito repetirlo y mencionar tu nombre en mi respuesta? No, creo que está bien. Creo que estamos bien. Por favor. Okay. Hongyi Liao in Chinese Unit Mission. I was ISE in Brazil, so I will speak Portuguese. Parabéns, pastor, por ser nosso grande, por ser nosso presidente global. Obrigado. Fico muito feliz. Eu morava 7 anos no Brasil, não falo muito bem português, então minha pergunta é simples. Primeiro, você foi à China alguma vez? ¿Te gustaría traducir? Sí, lo traduciré. Haz todas las preguntas a la vez y luego las responderemos todas juntas. Viví en Brasil 7 años y estoy traduciendo. Felicitaciones, pastor, por la elección y tengo algunas preguntas. Questions. Você foi à China alguma vez? Pode falar português. ¿Puedes plantear las dos preguntas primero? Você pode perguntar as duas perguntas primeiro e aí eu respondo. A China está com um grande desafio para evangelizar, seja pessoalmente ou na comunicação, na China continental. Você poderia falar algo para encorajar os líderes chineses y los miembros chineses? ¿Has estado en China? ¿Entiendes lo difícil que es compartir el evangelio en China continental? ¿Y qué piensas para animar a los miembros allí? Primeiro, muito obrigado pelas suas palavras carinhosas. Antes que nada, gracias por tus amables palabras. Em segundo lugar, eu visitei a China 2 vezes e Hong Kong 2 vezes também. He estado en China continental 2 veces y en Hong Kong 2 veces. E eu acredito que no caso da China, hoje, com todas as limitações que nós temos, Y creo que en China, hoy con todas las limitaciones que tenemos, That we have. a tecnologia ainda é um dos melhores meios para alcançarmos o povo desse país. la tecnología sigue siendo la mejor manera de llegar a la gente de ese país.
Me refiero al campo chino, así es como llamamos a todo el país. Estou falando sobre o campo da China, que é o nome que chamamos o país inteiro. Então, eu creio que a tecnologia é uma grande ferramenta para nós. Así que creo que la tecnología es una gran herramienta para nosotros. Neste momento, nós temos muitas limitações para ter qualquer missionário trabalhando na China. Actualmente tenemos muchas limitaciones para que los misioneros vayan a China. Going to China. Nós temos inúmeras limitações para circular literatura impressa dentro da China. Tenemos muchas limitaciones para distribuir literatura impresa en China. In China. Por isso, eu creio que a tecnologia, tanto para a missão quanto para a capacitação da liderança, é fundamental para mantermos o nosso trabalho forte no país. Por lo tanto, la tecnología es crucial tanto para llegar a nuevas personas como para capacitar a nuestra iglesia allí y capacitarlas. Obrigada. Obrigado. Buenas noches, Pastor Keller. Me llamo Philip, soy de la revista Cela de Brasil. Felicitaciones, Pastor. Usted fue el pastor más joven en ser elegido presidente de la División Sudamericana, ¿verdad? Y fue uno de los más jóvenes en convertirse en presidente de la Asociación General. Eso es algo bueno para los jóvenes. Pero a pesar de su corta edad, la División de Sudamérica, bajo su presidencia, ha experimentado un crecimiento negativo de 26.3 personas entre los jóvenes adultos de 17 y 30 años. De hecho, este es un problema mundial dentro de la iglesia. Pero mi primera pregunta es, ¿por qué cree que eso pasó en aquel entonces? Segunda pregunta, ¿cómo planean llegar a los jóvenes a partir de ahora? Bien, gracias, Philip. Permítanme mencionar algo. Fui el presidente de división más joven en ser elegido. Creo que en la historia de la iglesia. Tenía 38 años cuando me eligieron presidente de división. Pueden imaginarse el impacto que tuvo. En ese entonces era director de jóvenes de la división. Trabajé como líder intentando estar cerca de los jóvenes. Y creo que hicimos lo mejor que pudimos por ellos. Nadie es perfecto en su liderazgo, pero yo intento hacer lo mejor que puedo. Al mencionar las cifras de la iglesia, los datos de la iglesia, no se trata solo de Sudamérica. Si se observan las cifras de la división norteamericana, se verá un gran impacto de Europa, África o cualquier parte del mundo. Se ve la misma realidad. Estamos trabajando, buscando las mejores maneras. Invertimos mucho y me preocupa mucho que pudiéramos abordar dos áreas diferentes. En primer lugar, podemos atender a los jóvenes adultos, a los que cursan la universidad, pero al mismo tiempo necesitamos atender a la nueva generación, los niños, los adolescentes. Por eso invertimos en alguien para que se encargara de los conquistadores de esa división. Y ahora son los más fuertes del mundo porque creíamos que si empezábamos a trabajar con ellos desde pequeños, le prepararíamos para afrontar los desafíos que enfrentarían más adelante y podrían mantenerse firmes en el mensaje y en el Señor. Y creo que si tuvimos algún problema con los jóvenes, no fue intencional por parte de la iglesia, porque les cerramos la puerta. Quizás no les abrimos algunas puertas que esperaban porque en algunos casos tenemos preguntas e indicaciones entusiastas que no se alinean con la Biblia. Con mucha amabilidad deberías decir, abrimos una conversación, acerquémonos, pero no estamos negociando la palabra de Dios. Quizás en algunos casos intentan conectar estas situaciones con las cifras que mencionaste. En mi liderazgo me gustaría invertir en los jóvenes de la misma manera que invertimos cuando estaba en la división sudamericana, cuidando el ministerio de campus público, cuidando a los jóvenes adultos, pero invirtiendo especialmente en los niños y adolescentes. Necesitamos cuidar a los jóvenes y tienen muchas preguntas. Les gustaría ser escuchados, les gustaría ser parte del liderazgo y podemos hacer todo esto. Podemos interactuar con ellos, pero al mismo tiempo necesitamos invertir un poco más de manera muy fuerte en los que están llegando. Y esto es lo que puedo decirles ahora. No vi ningún problema específico. Creo que podemos mejorar y estoy dispuesto a escuchar, a aprender
comprender y hacer lo mejor para los jóvenes y las nuevas generaciones de la iglesia. Gracias. Felicitaciones, Pastor Kohler de Davao City, Filipinas. Soy Christy Day de SSD, Adventist News Network, sureste de Filipinas, Riverdale Media y Hope Channel, Davao. Como parte del Departamento de Medios y Ministerios Infantiles, ¿puedo hacer 2 preguntas? Gracias. La primera sería, en esta era digital, ¿cómo planear empoderar a los ministerios de medios de comunicación en todo el mundo para compartir el Evangelio eficazmente? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo planear apoyar los ministerios infantiles y ayudar a nuestros niños a crecer en la fe? Gracias. Muchas gracias. En cuanto a los ministerios de medios de comunicación, creemos que debemos ser más estratégicos. Quizás estamos implementando demasiadas iniciativas diferentes. Necesitamos reducir el número de iniciativas. Necesitamos ser mucho más estratégicos, invertir, promover algo más relevante para la iglesia. Y creo que si lo hacemos desde la conferencia general de diversas maneras, podemos impactar a la primera línea de la iglesia, las divisiones, las uniones, los campos locales y la iglesia local para que hagan lo mismo y sean más eficaces en la comunicación. Con respecto al ministerio infantil, esta es una área que valoro mucho, pero necesito escuchar un poco más de los líderes de esta área. Es un área que no abordé durante mi mandato como secretario, desconozco la realidad de esta zona en todo el mundo y me gustaría escuchar sus desafíos, sus necesidades y cómo podemos ayudarlos a ser eficaces y brindar un verdadero apoyo a las nuevas generaciones. Tenemos diversas iniciativas en esta área, hablamos de ministerios infantiles, pero también tenemos programas de educación que trabajan en ese ámbito. Tenemos conquistadores y aventureros que trabajan en ese ámbito. Tenemos ministerios infantiles. Creo que en la integración, creo que necesitamos unirnos para ver qué es lo mejor para nosotros y trabajar juntos con diferentes grupos para ser más eficaces en nuestro trabajo con ellos. Gracias. In our work to them. Amen. Thank you. Thank you. I'll talk for a second here and let you drink. Soy Alexander Carpenter de Spectrum y mi pregunta tiene que ver con la libertad y las ideas en el adventismo. ¿Cómo apoyarán la libertad académica en nuestras universidades? ¿Qué papel ven para el líder de pensamiento adventista y el papel del intelectual en la iglesia? ¿Cómo apoyarán a los medios independientes centrados en la rendición de cuentas y la transparencia, todo incluido? ¿Y qué autores, sabemos que lee la Biblia y Elena de White, qué otros autores disfruta? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Las preguntas. Permítame intentar responderlas todas. Primero, preguntaron sobre la libertad académica. Creo que es un derecho fundamental en la universidad y no pretendo abordarlo. Los académicos, los expertos, los investigadores tienen derecho a investigar y a buscar nuevas formas. Pero una vez que las instituciones pertenezcan a la iglesia, me gustaría ver que usen esta libertad académica para fortalecer la iglesia y fortalecer nuestra misión, no usando todas las maneras posibles para actuar de forma diferente. Tenemos muchas maneras de hacer lo mismo. No necesitamos actuar siempre de la misma manera, como un ejército marchando con uniformidad y todo eso. No podemos explorar diferentes maneras, pero por favor, permítanos usar toda esta libertad académica, toda la creatividad y toda la investigación para apoyar la prioridad de esta iglesia. Porque si no lo hacemos, dedicaremos todo nuestro tiempo a lidiar con miles de preguntas y olvidaremos la esencia de nuestra iglesia. Esa es la misión y ese es el punto que necesitan comprender, amigos. Necesitamos negociar, necesitamos hablar, necesitamos dialogar. Spectrum, escuché de Adventist Today y a otros, son parte de nuestra iglesia, no son parte de otros elementos, son parte de nuestra iglesia. Podemos hablar, podemos dialogar, pero esperamos que se unan. Pueden hablar de transparencia, rendición de cuentas y todo eso, de manera que puedan apoyar a la iglesia y a la gente para avanzar en la misión. Porque si no lo hacemos y si respondemos a todo constantemente, este es el único trabajo que tenemos en esta tierra. Lo único que haremos, mi expectativa es estar abierto a dialogar, pero mantendré mis prioridades y necesito enfocar mi tiempo en ellas.
Ya mencioné quiénes son o cuáles son. En primer lugar, respeto la libertad académica, pero repito, me gustaría ver que esta libertad avance en esa dirección. No impondré mi voluntad. Creo que no soy el dueño de la iglesia. No puedo hacerlo. Pero necesitamos dialogar y encontrar las mejores maneras de trabajar juntos. ¿Y los otros autores más allá de la Biblia y Ellen de White? Bueno, déjenme decirles, quizás no pueda mencionar a los autores ahora, pero pasé al menos 2 o 3 años leyendo muchos libros sobre los 2 temas de mi tesis doctoral. Desafortunadamente, mientras trabajaba en Sudamérica tenía un tema y cuando llegué a la conferencia general me recomendaron cambiarlo y comencé todo de nuevo. Ahora estoy comenzando desde cero. Acabo de terminar mi esquema y necesito escribir toda la tesis. Solía dedicar todo mi tiempo a leer sobre hacer discípulos, que era el tema de mi tesis, mientras estaba en la división de Sudamérica. ¿Cómo podemos equilibrar el crecimiento de la iglesia en calidad y cantidad? Esa era mi preocupación. Como presidente de división, al enfrentar todos esos desafíos, buscaba maneras de encontrar ese equilibrio y ahora estoy leyendo sobre misión intercultural. Mi tesis se centrará en el enfoque misionero, cómo se planteó este movimiento, etc. Y durante estos días, he estado leyendo todos mis libros centrados en el tema, la misión intercultural y su impacto en la iglesia adventista. ¿Qué podemos aprender de estos autores para implementar entre nosotros y ser más eficaces en nuestra misión mundial? Gracias. Hola, Pastor Ayrton, que Dios lo bendiga. Me llamo Mark Mitik, de Hope Media de la Unión Polaca. No soy músico, pero sé lo importante que es la música. Fui líder juvenil durante 10 años y al mismo tiempo esto es como una gran controversia en diferentes sentidos. Quisiera preguntarle cuál es su postura con respecto a la música y podría considerar cambiar la programación, al menos para el último sábado, para equilibrar la música y traer canciones contemporáneas. Bueno, el siguiente paso es traer una cruz y crucificarme, porque todas las preguntas han sido muy difíciles. Sobre la música, odio los extremos en ambos bandos. Creo que la música es una avenida agradable donde muchos coches pueden cruzarse. Tienes las aceras y después tienes un precipicio. Mantente en la avenida, quizás en las aceras, pero evita el precipicio. Nada de extremos. Esos extremos, para mí, son el mayor problema de la música. Gente muy conservadora o muy progresista. Intentemos unirnos en el centro. El centro no es estrecho. Tenemos un buen espacio en el centro para que mucha gente se mueva allí. Esa es mi postura sobre la música. ¿Y cambiará? ¿Cambiará en la música al menos durante el último sábado? Vamos a ver qué pasa. Gracias. Sam, te voy a pedir que posponga su pregunta para que podamos darles una oportunidad a quienes aún no lo han hecho. Ya tú has preguntado esta vez. Si ya le has hecho una pregunta al pastor, puedes dejar la línea. Solo una pregunta por persona, por favor. Tenemos 2 minutos para terminar. No nos va a dar tiempo, pero intentemos ser lo más rápido posible. Sí, Andy Roman de Advent Messenger. Gracias, Pastor Keller, por estar aquí. He esperado 5 años para hacer esta pregunta. Sin presión. En abril de 2020, al principio de la pandemia, mientras eras presidente de la División Sudamericana, publicaste en Twitter, que ahora es X, pero la publicación sigue ahí, sigue disponible, y básicamente estás llamando a la gente a orar por una vacuna milagrosa. Y dice, necesitamos un milagro. Oramos juntos por el descubrimiento de la vacuna. Los hombres estudian, pero Dios da inteligencia. Oremos por el descubrimiento de la vacuna, unidos en oración de 7 a.m. a 7 p.m. Ahora que la pandemia ha pasado y hemos tenido tiempo de ver los efectos generalizados de los mandatos, los efectos secundarios, los confinamientos y la controversia, mi pregunta es, ¿crees que Dios respondió tu oración dándonos una vacuna milagrosa?
Pasaste 5 años preparando tu pregunta y esperas que te responda en 2 minutos. ¿Sabes? Cuando publiqué eso en Twitter o Instagram, no lo recuerdo. No tengo a nadie que se encargue de mis redes sociales. Soy yo quien lo hace. Publiqué esto porque como mundo y como Sudamérica enfrentábamos una situación muy difícil. La gente moría a diario a nuestro alrededor y buscábamos una solución. Dios puede hacer milagros y sanar a la gente. O puede enviar algo, o un medicamento, o una vacuna, o algo que pueda ayudarnos. Y creo que el Señor encontró muchas maneras de ayudarnos, de muchas maneras. En algunos casos las vacunas nos ayudaron en algunos lugares. Sé que tenemos mucha polémica al respecto, no dediquemos tiempo a eso. Si aceptan las vacunas, que Dios les bendiga. Si no las aceptan, siéntense felices. Tenemos espacio en la iglesia para todos ustedes, tanto para quienes aceptan la vacunación como para quienes no. Pero no podemos dedicar todo nuestro tiempo en polémica sobre esto. Creo que debemos confiar en el Señor. Necesitamos orar al Señor y Él hará lo mejor para cada situación. Con vacunas, medicamentos, remedios o en algunos casos haciendo milagros. Pero creo que si algo no se opone a la Biblia, estamos abiertos a intentarlo. Feliz sábado, presidente Keller. Soy Andrews Francis, revista Spectrum, y no los represento, pero también soy estudiante de la Universidad de Andrews. Antes mencionaste la importancia de la diversidad en la iglesia y me imagino que también la valoras en nuestras escuelas. ¿Podrías profundizar en tu comentario anterior sobre cómo te gustaría que nuestras universidades y escuelas fueran más adventistas y si crees que es importante usarlas como una oportunidad de evangelización para estudiantes y familias no adventistas? Bueno, cuando mencioné que necesitamos que nuestras universidades fueran más adventistas, no significa que deban ser menos representativas ni menos diversas. La diversidad no compite con la identidad. En nuestra identidad hay espacio para muchos grupos de personas alineados con la Biblia. Y creo en la diversidad, creo en la representatividad. Y creo que nuestras universidades son la arteria de la iglesia. Todo lo que sucede en la vida de la iglesia debe suceder en la vida de nuestra universidad. Y realmente creo que necesitamos estar bien representados en todos ellos, razas, etnias, idiomas y culturas. No defiendo solo uno de esos elementos, porque a veces nos centramos demasiado en un grupo de personas y creemos que la representatividad solo se logrará si le damos cabida a ese grupo de personas. Tenemos muchas maneras de pensar en la representatividad y todas ellas pueden alinearse con la Biblia y yo la defiendo y la apoyaré. Si me pregunta sobre las universidades como centro de influencia para llegar a estudiantes no adventistas, creo que esta es una de las mejores. Hola, me llamo Micaela Maddox, trabajo en la revista Spectrum. Usted ha enfatizado la importancia de la diversidad y la unidad. En Estados Unidos, muchas comunidades inmigrantes, incluyendo un número significativo de adventistas del séptimo día, viven con temor debido a las tasas de ICE y al aumento de las deportaciones. Además, en todo el mundo, otros enfrentan severas restricciones de viajes y barreras migratorias. ¿Cómo planea apoyar a estas comunidades vulnerables a nivel mundial mientras se enfrentan una creciente incertidumbre y dificultades? Gracias. Este es un tema muy delicado y no podemos abordarlo abiertamente ni debatirlo para todos. Como iglesia, buscamos las mejores maneras de estar cerca de nuestros hermanos y hermanas que enfrentan desafíos. Defendemos las leyes del país. Creemos que vivimos en un país donde debemos respetar sus leyes, pero al mismo tiempo tenemos hermanos y hermanas a quienes debemos proteger y buscamos las mejores maneras de hacerlo. Quisiera evitar cualquier información adicional que vaya más allá desde ese punto, ya que creo que no sería prudente para mí. Pero pueden contar con nosotros, especialmente no con la conferencia general haciendo declaraciones aquí y allá porque no resuelve el problema local. Su programa diario necesitan alimento, protección, vivienda y muchos otros tipos de apoyo. Pero creemos que en nuestras iglesias locales estamos cerca de ellos y buscamos maneras de brindarles el apoyo que necesitan para afrontar el desafío que enfrentan ahora, no solo aquí en Estados Unidos,
sino también en otras comunidades del mundo que enfrentan desafíos muy intensos. Gracias por eso. Ese es el final de la fila. Muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Pastor Keller, gracias por su tiempo. Esta fue la primera vez que recibió una dura crítica de los medios. Lo hizo de maravilla. Bien hecho. Sam, solo unas palabras de agradecimiento para todos ustedes. Sé que representan diferentes perspectivas de la iglesia, jóvenes, personas con experiencia, más progresistas, más conservadoras, universidades, medios de comunicación, medios adventistas. Gracias por su amabilidad. Fue muy respetuoso en sus preguntas y cuando tenemos este tipo de respeto en nuestra conversación siempre será abierta, porque así es como debemos hacer. Intentar comprendernos y avanzar juntos. Gracias por su amabilidad y por la forma en que formularon a todas las preguntas que presentaron. Gracias. Normalmente no terminamos nuestras conferencias de prensa con una oración. Hoy haremos una excepción. Pastor Keller, ¿le gustaría orar por todos los medios de comunicación de la iglesia, por favor? Oremos. Padre Celestial, te agradecemos el privilegio que tuvimos de pasar este tiempo juntos hablando de diversos temas. Algunos son muy familiares para la iglesia, otros son muy polémicos y algunos no sabemos exactamente cómo responder ni abordarlos, pero estamos aquí ante ti, no solo en una conferencia de prensa, estamos aquí como tu iglesia discutiendo temas importantes para la iglesia y buscando las mejores maneras de avanzar de manera integrada, unidos y enfocados en tu palabra y en la misión de esta iglesia. Por favor, Señor, acompáñanos y guíanos. Todos los periodistas y demás personas aquí presentes prepararán artículos, historias, publicaciones y mucho más. Ayúdalos a hacer siempre todo pensando en lo mejor para tu iglesia y para su avance, y a preparar un buen número de personas para ver a Jesús venir en las nubes del cielo. Quisiera poner nuestra vida, cada uno de nosotros, en tus manos. Acompáñanos, guíanos y usa todos nuestros dones siempre para tu honor y gloria. Oramos y te damos gracias porque confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y feliz sábado. Gracias a todos. El domingo regresaremos con otra conferencia de prensa, al menos con el próximo informe del comité de nombramientos. Quizás un tesorero y un secretario el domingo. Si nos ven desde casa, por favor únanse al programa de nuevo esta noche. Empieza en 1 hora, poco menos. Nos vemos el domingo. Gracias.